Bien, buen día para todos y para todas. En Manizales, el día 16 de julio del 2013, a las 2 de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas reanuda la celebración de la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CEPACA. En primer lugar, se va a identificar el expediente que nos ocupa en la tarde de hoy. Se trata del medio de control controversia contractual, radicación 2012-0064, demandante Su Suerte S.A., demandada Empresa de Transporte Integrado Manizales TIM S.A. Se recordará que mediante decisión proferida en estrados el día 4 de julio del 2013, se otorgó un término de 9 días para que el auxiliar de la justicia, Alexander Alarcón Alzate, se pronunciara sobre las aclaraciones y complementaciones al informe pericial que presentó el TIM S.A., para lo cual se suspendió la audiencia de pruebas y se fijó como nueva fecha hoy 16 de julio a las 2 de la tarde. En este momento se constata la presencia del abogado de la parte demandante, doctor Carlos Alberto Arias Aristizábal. Se da constancia que en este momento de la audiencia aún no se ha hecho presente el abogado de la parte demandada, doctor Luis Guillermo Dávila Vinuesa, ni tampoco el Ministerio Público. Se pregunta si en la sala o se llama mejor al perito Alexander Alarcón Alzate, que si se encuentra en la sala en este momento. Se da constancia que siendo las 2:05 de la tarde aún no se ha hecho presente el auxiliar de justicia Alexander Alarcón Alzate para que venga a exponer en esta audiencia las razones y conclusiones de las adiciones, aclaraciones o complementaciones, como dice el Código de Procedimiento Civil. Vamos a... Bien, lo estamos llamando precisamente, por favor, para que... Bien, muchas gracias. Sí, pero tiene que... Por favor, tome asiento, señor Alexander Alarcón Alzate. Bien. Se da constancia que se encuentra presente el auxiliar de la justicia, Alexander Alarcón Alzate. También se da constancia que en este momento se hacen presentes en la audiencia el abogado de la parte demandada, doctor Luis Guillermo Dávila Vinuesa. Bien, entonces se le solicita al perito Alexander Alarcón Alzate para que explique las razones y las conclusiones de las adiciones y complementaciones que se solicitaron mediante preguntas que fueron debidamente analizadas en la audiencia pasada del 4 de julio del 2013. Entonces explique cuál es la situación suya, por favor. Su señoría, vea, yo tengo bronquitis. Llevo una semana. Aquí está mi dictamen. Se me salen las manos que me haya enfermado. Yo les pido 1000 disculpas. Aquí están todas las adicciones y complementaciones que ustedes me pidieron. Yo le sugeriría a usted que si quiere lo puede leer otra persona, o lo estudiarían, o usted diría cómo, porque la verdad me duele mucho la voz para hablar. Entendemos perfectamente la situación de salud que se encuentra usted en este momento. Entonces tratemos de concertar con los abogados a ver qué podemos hacer. Es decir, el informe suyo es todo esto que está ahí. Sí, señor. Bueno, yo lo veo complicado leerlo porque...
No, el informe es de 33 hojas y anexos. Ah, bueno, estos son anexos. Sí, señor. A ver, por favor, prende el micrófono, doctor, tiene la palabra. De pronto, no sé si le parece al doctor, por ejemplo, pues si tiene copias, nos llevamos y damos por leídos, si nos entrega... Porque aquí lo procedente es, si acaso, una objeción. Ya no hay más aclaraciones, ni complementaciones, ni nada. Y para la objeción hay un término, ¿de acuerdo? 3 días, correcto. Entonces no sé si de pronto sería lo procedente, si hubiera la copia, pues damos por leído, yo diría, y no evitamos leerlo aquí, porque igual vamos a tener que leerlo. Y ya, y cada uno mirará si en los 3 días ejerce esa opción o no. No sé qué piensa el doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Alberto Arias. Yo me acojo a lo que dice la norma que menciona usted, honorable magistrado, en el sentido de que son 3 días para discorrer el traslado. Entonces, en ese orden de ideas no tendría inconveniente en que en efecto se declarara así por parte suya. A mí me preocupa un poquito es la parte formal de la oralidad, que no lo estamos entendiendo la situación, no lo estamos, por decirme, perdonan el verbo, oralizando el dictamen. Y la sugerencia del auxiliar de la justicia me parece pertinente en la medida que si por lo menos la leemos para que quede formalizado e integrado allá a la oralidad el dictamen, alguien que nos pueda leer ese dictamen, las 33 páginas, que tenga buena lectura. Entonces, Diana, ¿autoriza que lo lea? Mejor la leo una del equipo mío, ¿correcto? Sí. Entonces solo leemos el texto sin ningún anexo. Entonces se autoriza para que la doctora Sandra Marcela nos dé lectura de las razones y conclusiones del perito señor Alexander Alarcón Alzate, teniendo en cuenta que por su situación de salud le es imposible en este momento usar su voz. Listo. Señores, Tribunal Administrativo de Caldas, proceso medio de control controversia contractual, demandante Su Suerte S.A., demandado Sistema de Transporte Integrado de Manizales TIM, asunto, aclaraciones, adiciones y complementaciones. Alexander Alarcón Alzate, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.918.573 de Río Sucio, contador público titulado, portador de la tarjeta profesional número 134.735, obrando como perito contable en este caso. De la siguiente manera, rindo las aclaraciones, adiciones y complementaciones solicitadas por el TIN al dictamen que presenté dentro del proceso, indicando en la referencia estas respuestas son: primero, en relación con la pregunta número 1 del dictamen pericial, comedidamente se solicita complementar lo siguiente. Entre las páginas 69 a las 73 del dictamen pericial de junio de 2013 se presenta el modelo financiero de TIN S.A. Para los cálculos allí presentados se partió de la facturación prevista para el sistema TIN. Sobre dichas proyecciones se estimó un porcentaje de ingresos del 3%. A continuación se presenta el resumen de los cálculos. Se anexa un cuadro. Con base en los resultados anteriores, de manera respetuosa, solicito que el perito aclare y complemente su dictamen en el sentido de indicar lo siguiente. A. ¿Cuál fue la fuente de información citada entre las páginas 69 a las 73 del dictamen pericial a que hace referencia a la fórmula financiera de TIN S.A.? Fue la estructuración financiera del sistema TIN realizada por Asesores y Servicios S.A. Según esta estructuración financiera del sistema y del TIN, la información ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, tomados de los contratos y documentos entregados por el TIN S.A.
Los ingresos futuros de TIM S.A., aunque tienen un alto nivel de certidumbre, dependen de la implementación y del posterior desempeño del sistema de transporte masivo de la ciudad. Estos corresponden a un porcentaje del valor del pasaje del sistema, el cual fue calculado para ser suficiente para atender los gastos de funcionamiento y las obligaciones financieras de la compañía bajo un escenario de tráfico esperado. Lo anterior, en opinión del perito, limita la flexibilidad financiera de TIM S.A. y hace que su capacidad de pago, respaldada por la generación interna de recursos, sea altamente sensible al tiempo que se tome la implementación total del sistema y al comportamiento que tenga la demanda de pasajes. Lo anterior incide en la inexistencia de ingresos que respalden el pago de las obligaciones adquiridas por la empresa. De hecho, a la fecha, las obligaciones contraídas por TIM S.A. se han visto honradas por Infimanizales, avalista del crédito bajo la modalidad de leasing financiero, y luego del leasing se convirtió en un empréstito por Findeter, adquirido en cabeza de TIM S.A. y respaldado por Infimanizales. La capacidad de pago de TIM S.A. se sustenta en la inhabilidad de TIM para atender, a partir de la generación propia de recursos, las obligaciones adquiridas para la financiación de la estructura requerida por el Sistema de Transporte Integrado de Manizales, TIM, ya que el Sistema Integrado de Servicio Público de la Ciudad de Manizales no ha entrado en funcionamiento. Lo anterior implica que el porcentaje de la tarifa definido, una vez se encuentre operando el sistema para el pago de obligaciones financieras, entre paréntesis, 4.3% del valor de cada pasaje, cierra, no se ha materializado, de manera que no se han registrado los ingresos que respalden el pago de las obligaciones de la empresa TIM S.A. B. Si el cálculo anterior era la fórmula financiera para el gestor TIM S.A., es razonable que la TIR esperada y el margen neto fuera similar para los demás agentes del sistema. Sí es razonable que los demás agentes del negocio, entre paréntesis, operadores del sistema terrestre, el operador de la plataforma tecnológica, el operador de recaudo, la entidad fiduciaria, el proveedor de los equipos de a bordo, cierra paréntesis, obtengan una tasa interna de retorno y un margen neto similar, dado que corresponde a un mismo negocio y la fuente de sus ingresos, entre paréntesis, facturación prevista para el sistema TIM, cierra paréntesis, es igual para todos los agentes del negocio. Podrían presentarse pequeñas desviaciones que dependen de la estructura de cada compañía o agente, pero nunca desviaciones exageradas. De darse respecto de alguno de los agentes, significaría que se dieron errores en las estimaciones y proyecciones. Segundo, en relación con la respuesta a la pregunta número 8 del dictamen pericial, página 49, comedidamente se solicitan las siguientes complementaciones. A. Desde el punto de vista contable, ¿cuándo se entiende realizado el ingreso? Según el artículo 97 del decreto 2649 de 1993, un ingreso se entiende realizado y reconocido en el estado resultado cuando se ha devengado y convertido o sea razonablemente convertible en efectivo. Devengar implica que se ha hecho lo necesario para hacerse acreedor al ingreso. Como se indica en el citado artículo, para que el ingreso sea realizado y reconocido en el estado de resultados, es preciso e indispensable que el comerciante haya hecho lo necesario para ser merecedor del mismo, o que el ingreso se haya transformado o sensatamente se transforme en efectivo. Para reconocer el ingreso contablemente no es suficiente contar con estimaciones, cálculos, estadísticas, sino que se debe cumplir con 3 reglas. Primero, que el ingreso se haya convertido en efectivo. Segundo, que el ingreso razonablemente sea transformado en efectivo. Tercero, que se haya hecho lo necesario para ser acreedor al ingreso. B. En la técnica financiera generalmente aceptada para proyectar los ingresos, costos y gastos de una empresa en marcha, se utilizan como base de los cálculos la información contable financiera de la información contable histórica de la empresa, los riesgos de la industria o del negocio, entre otras variables. Responde, en la técnica financiera generalmente aceptada para la proyección de los ingresos, costos y gastos se utilizan múltiples variables, dentro de los cuales una de las más importantes son los datos contables históricos de los últimos años. Indiscutiblemente, para la proyección de ingresos, costos y gastos se deben tener en cuenta y cuantificar el impacto de los riesgos inherentes del negocio. La materialización de un riesgo puede generar un impacto negativo en la generación de utilidades para el comerciante.
Asimismo, se debe tener en cuenta el capital de trabajo, entre paréntesis, activos corrientes menos pasivos corrientes, cierra paréntesis, el apalancamiento financiero, incremento y disminución de la demanda, comportamiento de la industria o servicio. Finalmente, es importante comparar los resultados de las proyecciones con cálculos o negocios similares, con el propósito de medir la razonabilidad de los mismos. De no hacerse así, cualquier proyección estaría sin bases sólidas, científicas y contables. De hecho, es de esa manera como los expertos y peritos como auxiliares de la justicia hacen los análisis con miras a determinar, por ejemplo, el lucro cesante de negocios que por alguna razón no pudieron realizarse. C. Es razonable que las utilidades netas de una empresa, entre paréntesis, lucro cesante, cierra, crezcan exponencialmente sin tener en cuenta los riesgos asociados del negocio. Definitivamente no es razonable ni lógico, en parte por lo indicado en la respuesta a la pregunta anterior y porque la evolución de las utilidades de una empresa depende de un millar de variables que se conjugan entre sí para generar los resultados. Los riesgos son variables que no se pueden desconocer en los negocios, porque de su control o no depende si las empresas generen pérdidas o utilidades. Gracias. Es importante mencionar que los productos, como las empresas, tienen un ciclo de vida. 2 puntos: nacimiento o desarrollo, introducción, crecimiento, madurez, declinación. Desde la anterior perspectiva, es casi imposible que el comportamiento futuro de las utilidades de cualquier negocio sea exponencial, dado que durante su ciclo de vida se presentan dificultades que llevan a la disminución de las utilidades y en algunos casos a pérdidas. Así las cosas, se puede indicar que no es razonable que se generen utilidades netas exponenciales sin que las mismas sean afectadas por los riesgos del mercado y del negocio. D. Para establecer razonablemente el posible lucro cesante, es necesario que las bases de los cálculos sean debidamente examinadas y evaluadas a partir de las utilidades netas históricas y de los presupuestos. Para que las proyecciones del posible lucro cesante tenga validez para el comerciante, se debe comprobar que las bases históricas utilizadas son ciertas, es decir, que obedecen a la realidad histórica del comerciante y no a una hipótesis. Es usual que para cualquier proyecto o negocio, las empresas elaboren un presupuesto que le permita controlar los ingresos y los gastos y finalmente compararse con los resultados ejecutados, entre paréntesis, contabilidad. Cuando un negocio o empresa no cuenta con datos históricos, es usual que se utilicen indicadores oficiales de la misma industria o negocio, con el propósito que los resultados de los cálculos puedan ser comparados y ajustados a la realidad económica de un sector o negocio. Es necesario indicar que desde el punto de vista contable, todo hecho económico tiene que ser plenamente probado y soportado. Por lo tanto, ninguna proyección o estimación que se haga de un lucro cesante futuro es válido y confiable si no se mira la situación pasada histórica de la empresa e incluso el entorno que rodea el negocio respecto del cual se quiere estimar ese lucro cesante. Tercero, el señor perito se servirá a complementar lo referido en su dictamen en la página 5 respecto del número de puntos ofrecidos, en el sentido de indicar qué razonabilidad y qué afectaría un estudio técnico que tenga por objeto calcular el daño emergente si para hacerlo toma un número de puntos distintos al realmente ofrecido. Por supuesto que si un dictamen se base sobre una información equivocada, este pierde su sustento y efectividad. En el caso concreto, según la oferta del concesionario, este ofreció 242 puntos. No obstante, en los cálculos del daño emergente se desprende del dictamen que obra en el expediente y que aportó la demanda se realizó con base en 260 puntos, lo que hace una diferencia por encima de 18 puntos. Factor que desfigura los cálculos técnicos y financieros de un posible daño emergente. Documento probatorio de los 242 puntos del concesionario. Ver propuesta de su suerte, folio superior 861 al 865, fotocopia. Cuarto, tal como se muestra en la página 25 de su informe, la cifra final de movilización diaria base del sistema asciende a 262.750 pasajeros día hábil y la firma Gestión y Valor realizó las proyecciones financieras con 267.020, es decir, una diferencia por encima del valor estimado oficialmente en 4.270 pasajeros por día hábil.
El señor perito se servirá aclarar la fuente que tuvo en cuenta en su dictamen, página 25, para señalar el número de pasajeros movilizados en un día hábil, entre paréntesis, 262.750. El señor perito se servirá aclarar y complementar la razonabilidad de dicha diferencia y el impacto económico que ella produce. En la adenda número 4, página 68, se estableció un cuadro denominado Flujo proyectado de ingresos del proyecto, donde se estableció el total estimado utilización de pasajes por día en una cantidad equivalente a 262.750 pasajes vendidos día, dato cuya referencia se manifiesta fue tomada de una declaración dada por los gerentes de las compañías transportadoras en mesa técnica realizada el 14 de abril de 2007, entre paréntesis, pasajeros día hábil equivalente. Cierra paréntesis. No se sabe la fuente y confiabilidad de la otra información, en especial porque la que tomé de mi dictamen y es la que está soportada en los documentos contractuales previos. Por ello, y bajo el entendido de que la cifra de gestión y valor está errada, esto constituye un factor que desfigura e impacta todos los cálculos técnicos y financieros efectuados, puesto que se tomaron de más 4.270 pasajes día. La forma como se obtuvo esta cifra se observa claramente en la página 69 de la adenda número 4. 5. A folios 25 y 26 de su dictamen señala la variación de la tarifa que se presentó entre septiembre 1 de 2009 y julio 31 de 2012. Siendo ello así, el señor perito se servirá aclarar si una circunstancia tal tiene efectos en un cálculo financiero que tenga por objeto determinar cálculos de ingresos y gastos. Las variaciones que sufre la tarifa en el tiempo están dadas en un incremento determinado por el IPC. Sin embargo, en los cálculos periciales se observa distorsiones económicas no razonables que afectan cálculos de ingresos. Igualmente, donde se establece la tarifa existe un incremento injustificado por parte de la firma Gestión y Valor, debido a que se tiene una tarifa de 1.200 pesos del 1 de septiembre al 25 de febrero de 2010 y de 1.365.3 del 26 de febrero a marzo 4 y posteriormente se rebaja a 1.141.7 del 5 de marzo al 31 de diciembre de 2010 y luego nuevamente se incrementa de enero 1 de 2011 a julio 31 de 2012, lo cual no tiene ninguna lógica o asidero. Sexto, el señor perito se servirá aclarar cuál es la razón por las cuales solicita que se revisen las facturas que se mencionan a folio 47. Asimismo, se servirá aclarar los conceptos y cuantías. Valga aclarar que en el informe pericial en la página 47, cuando hice referencia a la factura 002, erróneamente mencioné compra de tarjetas, lo cual no es realidad esta, pues corresponde a lo siguiente, 2 puntos. La factura 002 de fecha septiembre 3 de 2009, emitida por PIN S.A., por valor de 989.248 millones, incluido IVA, a su suerte S.A., corresponde a la venta, incluido desarrollo y equipos DIAN LAN, entre comillas. En concepto, 260 en cantidad, 3.280 en valor unitario y 852.800 en valor total. IVA de 136.448. En dicha factura no se relacionan detalladamente todos y cada uno de los equipos y demás ítems adquiridos por su suerte, que permitan determinar claramente cuáles de ellos fueron utilizados para la ejecución del proyecto. En la factura número 014, su suerte adquirió impresoras DataCard CP40 cantidad 3 por un valor de 1.433.760, las cuales fueron adquiridas en marzo de 16 de 2010, 13 días después de haberse suspendido el sistema. Séptimo,
El señor perito se servirá aclarar si es razonable para este negocio un margen de utilidad promedio del 56.1% calculado por la empresa Gestión y Valor, siendo que el margen de utilidad promedio real de su suerte es del 5.4% en su principal unidad de negocios, como es la venta de juegos de azar, teniendo en cuenta además que en otros tipos de sistemas similares existentes en el país, se presentan márgenes de utilidad con máximos del 6%. Para establecer la razonabilidad de la utilidad proyectada de cualquier negocio, la comunidad financiera acude a métodos tales como la valoración de múltiplos comparables, que consiste en equipararse con negocios o unidades de negocios similares a partir de indicadores financieros ya conocidos o con empresas del mismo sector que se han vendido. Es usual que un negocio comparta particularidades como son los riesgos financieros, tecnológicos, competencia, precios, operacionales, jurídicos, entre otros. Por lo tanto, la evolución de los mismos en guardadas proporcionales es similar en relación con sus indicadores financieros y económicos. Ahora bien, llama significativamente la atención que mientras la utilidad real histórica de la actividad principal, entre paréntesis, venta de juegos de azar, cierra, de su suerte S.A., alcanzó un margen de utilidad promedio real del 5.4% por un lado. Un negocio secundario, como el proyectado por Gestión y Valor, genera una utilidad promedio del 56%, que presenta una diferencia abismal del 50.6%, hecho que no se sustenta en un asidero razonable a la luz de la técnica financiera. Igualmente, al comparar la utilidad promedio proyectada 56% por Gestión y Valor con sistemas similares ejecutados en el país que generan una utilidad del 6%, arroja una diferencia significativa del 50%, la cual no se justifica en una explicación razonable que obedezca al comportamiento del sector. Por lo indicado anteriormente, el perito no encuentra razonable la utilidad promedio del 56% calculada por Gestión y Valor, dado que no guarda proporción con su actividad principal ni con negocios similares existentes en el país. Además, en cuanto a la fecha desde la cual se debe actualizar el valor correspondiente a la utilidad esperada, cabe precisar que debe ser en estricto derecho a partir de la fecha en la cual aquella sería percibida por el proponente, pues es sabido que si la utilidad está incorporada dentro del valor de la propuesta, en principio mantendría su vigencia durante el proceso de selección del contratista y durante el plazo del contrato. Regla esta que tendría variantes cuando se demuestre que el valor de la utilidad esperada consignado en la propuesta perdió vigencia, frente a procesos de selección muy largos o a contratos con plazos de ejecución muy amplios. La fecha desde la cual se actualiza el valor correspondiente a la utilidad esperada también perderá según el caso de la consignada en la propuesta. Octavo, el señor perito se servirá a aclarar y complementar la respuesta a la pregunta número 4 sobre los costos financieros incurridos por su suerte, en razón a que en su informe se limita a transcribir la cláusula sexta del contrato, sin indicar si efectivamente se incurrió en costos financieros. Sí, puede informar que de conformidad con el certificado suministrado por la señora contadora pública titulada de su suerte, María del Pilar Salazar García, no reportó ningún gasto financiero, teniendo en cuenta que en la cláusula sexta, numeral 6.13, permitía la consecución total de los recursos financieros necesarios para dar cumplimiento total y oportuno a sus obligaciones contractuales y de las que de ellas se derivan. Esta situación trae como consecuencia que su suerte contaba con los recursos necesarios para asumir la inversión del proyecto y por ende los costos financieros son mínimos, los cuales a través de la tasa interna de retorno, TIR, lo recuperan el tiempo del proyecto. Noveno. El señor perito se servirá a aclarar por qué no respondió a la pregunta número 5 sobre los costos de reposición de tarjetas inteligentes sin contacto vendidas al público por el concesionario y que fueron devueltas por defectos. Asimismo, deberá complementar su respuesta con el movimiento periódico de todas las tarjetas inteligentes sin contacto, esto es, compras, devoluciones en compras por defectos de fabricación, donaciones, ventas al público y el inventario final, para lo cual deberá solicitar la información necesaria y pertinente debidamente soportada al concesionario.
No se respondió la respuesta número 5 sobre las tarjetas inteligentes porque esta información es de la empresa Su Suerte S.A. Nunca fue entregada por parte de dicha empresa. En el siguiente cuadro se refleja el manejo del inventario de las tarjetas inteligentes por parte de la empresa Su Suerte. Información entregada por la contadora pública titulada María del Pilar Salazar García. Y anexo número 1 del CARDES manejado por personal de la empresa. Establece el cuadro sobre el inventario de tarjetas PVC por parte de Su Suerte S.A. En el cuadro se observa claramente el destino que tuvieron las 250.000 tarjetas que fueron adquiridas por Su Suerte. 1013.85, 1000 fueron vendidas al público. Hay un error. Son 101.851. Entonces sería organizar ahí la cifra. 101.851. Claro. Lapicero. Lápiz. Gracias. ¿Qué? Esa cifra también la corrige. Esta. Es la misma. 101.851 fueron vendidas al público, lo que no justifica que se haya presentado una escasez de las mismas y haya perjudicado la dinámica del sistema en su comienzo. Ello demuestra además falta de planeación para el suministro de las mismas. En los términos del contrato no se estipuló como destino de las tarjetas autoconsumos, cortesías. De igual manera debía existir siempre una persona responsable de la custodia de las TICs, quien debería responder por las pérdidas de las mismas. En síntesis, no existe razón para haber cargado al daño emergente el valor de las 250.000 tarjetas, teniendo en cuenta que 101.831, ¿sí? 851, que es la cifra que se corrigió arriba, fueron vendidas y recuperado su costo. 390.000, este es otro dato, 2500. Entonces, $39.200, que es la cifra que acaba de corregir, fueron donadas para el CISBEN. Era obligación donar hasta 50.000 por parte de Su Suerte. 1.274 utilizadas para el consumo propio y 10.055 y 1.055 entregadas como cortesías. Debió asumirse su costo por parte de Su Suerte. Las 253 dañadas debieron haber sido devueltas al proveedor para su reemplazo o en su defecto para que emitiera la respectiva nota crédito aplicable a la respectiva factura o devolviera su valor si ésta ya había sido cancelada. Y las 1.552 faltantes debieron haberse cargado a la cuenta de la o las personas responsables de su custodia. Inventario tarjetas papel. Hay un cuadro en el que se relacionan los valores. En el cuadro anterior se observa claramente el destino que tuvieron las 75.000 tarjetas de papel que fueron adquiridas por Su Suerte. Bueno, acá hay otra cifra, 493, 7.52,
papelito. $29.493 fueron vendidas al público, por lo que no existe razón para haber cargado al daño emergente el valor de las 75.000 tarjetas, teniendo en cuenta que 29.493 fueron vendidas y recuperado su costo. Las 713 dañadas debieron haber sido devueltas al proveedor para su reemplazo o en su defecto para que emitiera la respectiva nota crédito aplicable a la respectiva factura o devolviera su valor si ésta ya había sido cancelada. En la contabilidad de su suerte está registrada. Contabilidad registrada, inventario 348.722.120 millones. Para mí como perito de este caso en la contabilidad debe estar registrado lo siguiente: contabilidad registrada, inventario 348.722.120 millones. Facturas compra tarjeta. Igualmente hay un cuadro en el que se relacionan unos valores. De los anteriores cuadros y para responder la pregunta se concluye que cuando hablamos de inventarios recalcamos que es uno de los activos más importantes en la mayoría de las micros, pequeñas, medianas o grandes empresas. Los inventarios representan una categoría de los activos importantes para las empresas, debido a que toda la actividad de estas gira en torno a la compra y suministro para su posterior venta. Es por ello que las empresas de prestación de servicio, cuando manejan inventarios, dedican una cantidad considerable del tiempo en buscar una forma de llevar un control eficaz sobre los materiales y suministros adquiridos. Los inventarios son medios de absorción de varias clases de elementos perturbadores, tales como pérdidas, robos, sustracciones, malos manejos que origina desconciertos en el almacén, perjudicando la actividad de la empresa, lo que va a originar que afecte directamente la rentabilidad de la empresa, reflejado en los estados financieros. El control de inventarios de las tarjetas inteligentes por parte de la empresa Su Suerte S.A. tiene impacto en gran envergadura en la rentabilidad del proyecto de recarga y venta de tarjetas inteligentes para el transporte integral de Manizales, ya que al existir un eficiente control de inventarios permite un cálculo presupuestal más acorde en relación a los inventarios, una mejor elección de fuente de financiamiento, un costo confiable y en consecuencia una rentabilidad fidedigna que es acorde con la realidad y control del proyecto o de la unidad de negocio. Caso contrario ocurre si existe un deficiente control interno de inventarios. Todo esto se ve reflejado en los estados financieros de la entidad. El conocimiento, estudio y evaluación del control de los inventarios de las tarjetas inteligentes son la base para el cobro de la inversión de Su Suerte. El inventario de cada empresa es lo que permite fijar el alcance y profundidad de las pruebas que de un peritaje o el cobro de un daño emergente o lucro cesante. El adecuado control de los inventarios constituye un buen pilar no solo de la información sobre las cantidades en existencia y su evaluación, sino de su localización, clase y la eficiente utilización del capital invertido. Anexo número 1, libro auxiliar de ingreso por venta de tarjetas inteligentes, cardes de las tarjetas, certificado de la contadora María Pilar Salazar y el revisor fiscal de la empresa Su Suerte, certificado e inventarios de dichas tarjetas y facturas del PIN 001, 0015 y 0016. 10. El perito se servirá a aclarar por qué al responder la pregunta número 7 sobre la cantidad, especificaciones y valores pagados por equipos adquiridos por Su Suerte para la ejecución del contrato incluyó tarjetas, siendo que estas no son equipos. Es de anotar que se hace necesario aclarar que en el folio 47 del dictamen, en la referencia a la factura 002 de compras entre Su Suerte y PIN S.A., que esta corresponde a equipos y no tarjetas, lo cual se evidencia claramente en la factura. 11. El señor perito se servirá a aclarar su dictamen en el sentido de indicar los equipos en concreto, sus especificaciones, facturas correspondientes y valores pagados que fueron adquiridos por Su Suerte para la ejecución del contrato.
para lo cual deberá verificar la información pertinente con su suerte. Hay un cuadro relacionando facturas, un cuadro de expendio incluido desarrollo y equipo, sobre inventario de equipos, nota número 4. En la empresa Su Suerte se compraron 23 equipos de cómputo completos, encontrando en la bodega 10 y los otros 3 equipos de cómputo los está utilizando la empresa. Anexo número 2. Se le adicionará documento donde se evidencia el préstamo efectuado entre la empresa Su Suerte S.A. al cable aéreo, además de las facturas y certificados de la contadora pública María del Pilar Salazar y el revisor fiscal de la empresa Su Suerte, que se encuentra ya incluido en el anexo número 1. 12. El señor perito se servirá a complementar su dictamen en el sentido de establecer si los equipos a que hace referencia la pregunta fueron depreciados y amortizados por Su Suerte, asimismo de qué manera y qué método se empleó, para lo cual verificará la información directamente con la contabilidad de Su Suerte. Si fueron depreciados en línea recta hasta la fecha actual y se está haciendo la depreciación a 10 años, esa depreciación trae como consecuencia un beneficio tributario para la empresa Su Suerte S.A. Para estos efectos, creo oportuno explicar el concepto de la depreciación y aspectos que le son inherentes, lo cual hago de la siguiente manera. La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso generado por el activo usado se le debe incorporar el gasto correspondiente, desgaste que ese activo ha sufrido para poder generar el ingreso, puesto que, como según señala un elemental principio económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste de un activo para su uso es uno de los gastos que al final permiten generar un determinado ingreso. Al utilizar un activo, con el tiempo se hace necesario reemplazarlo, y reemplazarlo genera una derogación, la que no puede ser cargada a los ingresos del periodo en que se reemplace el activo, puesto que ese activo generó ingresos y significó un gasto en más de un periodo, por lo que mediante la depreciación se distribuye en varios periodos el gasto inherente al uso del activo. De esta forma, solo se imputan a los ingresos los gastos en que efectivamente se incurrieron para generarlo en sus respectivos periodos. Otra connotación que tiene la depreciación, vista desde el punto de vista financiero y económico, consiste en que al reconocer el desgaste del activo para su uso, se va creando una especie de provisión o de reserva que al final permite ser reemplazado sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. Supongamos que una empresa genera ingresos de 1.000 pesos y unos costos y gastos que, sin incluir la depreciación, son de 700 pesos, lo que significa que la utilidad será de 300 pesos, valor que se distribuye a los socios. Supongamos también que dentro de esos 300 pesos que se distribuyen a los socios están incluidos 100 pesos por concepto de depreciación, que al no incluirla permiten ser distribuidos como utilidad. ¿Qué pasaría en 5 años cuando el activo que genera los 1.000 pesos de ingresos se debe reemplazar? Sucede que no hay recursos para adquirir otro, puesto que estos recursos con que se debía reemplazar fueron distribuidos. Ya es la importancia de la depreciación, que al reconocer dentro del resultado del ejercicio el gasto por el uso de los activos, permite además demostrar una información contable y financiera objetiva y real, permite también mantener la capacidad operativa de la empresa al no afectarse su capital de trabajo por distribución de utilidades indebidas. La depreciación, como ya se mencionó, reconoce el desgaste de los activos por su esfuerzo en la generación del ingreso, de modo pues que su reconocimiento es proporcional al tiempo en que el activo puede generar ingresos. Esto es lo que se llama vida útil de un bien o activo.
durante cuánto tiempo un activo se mantiene en condiciones de ser utilizado y de generar ingresos. La vida útil es diferente en cada activo, depende de la naturaleza del mismo, pero por simplicidad y estandarización, la legislación colombiana ha establecido la vida útil a los diferentes activos, clasificándolos de la siguiente manera: inmuebles, entre paréntesis, incluidos los oleoductos, sierra, 20 años, barcos, trenes, aviones, maquinaria y equipos y bienes muebles, 10 años, vehículos y automotores y computadores, 5 años. Decreto 3019 de 1989. Aunque la vida útil de los activos ha sido fijada por norma, esta no es inflexible, puesto que en la realidad económica algunos activos, ya sea por naturaleza o por el uso que se les dé, puede tener una vida útil diferente a la establecida por el decreto, razón por la cual el legislador consecuente con esa realidad, en el artículo 138 del Estatuto Tributario, establece la posibilidad de fijar una vida útil diferente previa autorización del Director General de Impuestos Nacionales. Respecto a la depreciación, se suele hablar de una depreciación contable y una fiscal, puesto que contablemente, aunque la vida útil por lo general es la misma que en la fiscal, no se pueden utilizar diferentes métodos de depreciación, de los cuales algunos no son aceptados fiscalmente, aunque la norma tributaria es muy general al permitir su cálculo por cualquier sistema de reconocido valor técnico autorizado por el subdirector de fiscalización de la Administración de Impuestos o su delegado. Entre paréntesis, artículo 134, Estatuto Tributario. Cierra. La vida útil de los activos está regulada por una norma tributaria, entre paréntesis, Decreto 3019 de 1989. Cierra. Por lo que respecta a la vida útil de los activos, mal se puede hablar de una depreciación contable o fiscal. Esta diferencia se presenta principalmente en los métodos de depreciación y en el tratamiento que se le dé como deducción, ya que fiscalmente la depreciación de algunos activos tiene tratamientos especiales, como puede ser el caso de los bienes recibidos en arrendamiento leasing. Entre paréntesis, artículo 127-1, Estatuto Tributario. Cierra. Respecto a la contabilización, entre paréntesis, forma de llevarse a la contabilidad, cierra, de la depreciación, esta es un crédito en la cuenta del activo respectivo, disminuyéndolo, y en un débito en la cuenta de gastos. La depreciación que se lleva a la cuenta del activo se denomina depreciación acumulada, puesto que esta año a año se va acumulando a la alícuota correspondiente hasta depreciar completamente el activo, lo que conlleva a que al final de la vida útil del activo el valor de la depreciación acumulada sea igual al valor del activo, lo que lo deja con un saldo cero. Los ajustes por inflación han sido derogados tanto para efectos contables como fiscales. Ver Decreto 1536 de mayo de 2007 y Ley 1111 de 2006. Es de aclarar que todos los activos fijos son objeto de depreciación, a excepción de los terrenos, puesto que se supone que estos no se desgastan por el uso, por lo que en el caso de las construcciones y edificaciones, antes de proceder a depreciarlos, se debe primero excluir el valor del terreno sobre el que está la construcción. Respecto a esta teoría, que los terrenos no se desgastan por su uso, cabría preguntarse qué pasa con los terrenos dedicados a la explotación agrícola, que por causa de la erosión propia de la explotación antitécnica terminan por dejar inservibles las tierras de cultivo en unos cuantos años, situación muy común en los campos colombianos. Depreciación en línea recta. La depreciación en línea recta es uno de los métodos de depreciación más utilizados, principalmente por su sencillez, por la facilidad de implementación. La depreciación en línea recta supone una depreciación constante, una alícuota periódica de depreciación invariable. En este método de depreciación se supone que el activo sufre un desgaste constante y con el paso del tiempo, lo que no siempre se ajusta a la realidad, toda vez que hay activos que en la medida en que se desgastan, el nivel de desgaste se incrementa, es creciente.
Bien, el cálculo de la depreciación mediante el procedimiento de línea recta es el siguiente: valor del activo 120.000 millones, vida útil del activo 5 años, depreciación anual 120.000 millones sobre 5 da 24.000 millones, depreciación mensual 120.000 millones sobre 60 igual 2.000 millones. Si la empresa maneja cuota de salvamento, esta se detrae del valor del activo y la diferencia es la que se deprecia. Ejemplo, supongamos que para el activo arriba señalado se fija una cuota de salvamento del 20%. En este caso, a los 120 millones se le saca el 20%, esto es 24 millones, y a los restantes 96 millones se le aplica la respectiva operación aritmética. Esto hará que el valor de la alícuota de depreciación sea menor, ya que la base de depreciación es menor. Finalidad de la cuota de salvamento en la depreciación de activos. Cuando se deprecia un activo fijo, se suele dejar una cuota de salvamento, decisión que a veces no comprendemos del todo. La cuota de salvamento es aquel valor del activo que no depreciamos, de modo que al terminar la vida útil del activo nos queda ese valor sin depreciar. La fórmula de depreciación en línea recta con cuota de salvamento, suponiendo un activo cuyo valor es de 10.000 pesos con una vida útil de 5 años y un 20% como cuota de salvamento, es 10.000 menos 2.000 sobre 5. Así, al finalizar el 5º año de vida útil tendremos un activo con valor en libros de 2.000 pesos. Pero ¿qué finalidad se persigue al no depreciar completamente un activo? La realidad es que no hay una razón valedera que lleve a la empresa a tomar la decisión de no depreciar la totalidad de un activo. Algunos opinan que la cuota de salvamento tiene por objeto representar en la contabilidad el valor probable que puede tener un activo después de culminar su vida útil. Y aunque es normal que un activo, una vez depreciado completamente, tenga un valor, financieramente no es lo más conveniente tener en los activos un activo que ya ha cumplido con su vida útil. No depreciar un activo completamente significa que se deja de llevar el gasto de ese valor, y eso representa una mayor utilidad, que a su vez representa un mayor impuesto de renta, y que significa también tener que distribuir más utilidades, despojando con esto a la empresa de un importante capital de trabajo que puede resultar necesario para el crecimiento o mantenimiento de la empresa. Cualquier razón que exista para no depreciar el 100% del activo haciendo uso de la figura de la cuota de salvamento no parece compensar el efectivo negativo desde el punto de vista financiero que tendrá esta decisión. En la empresa Su Suerte S.A. no manejaron centro de costos, sino que dentro de la contabilidad o programa contable de la empresa abrieron subcuentas. Sin lugar a dudas, una gestión eficaz de centro de costos facilita el cumplimiento de las prioridades organizacionales, contribuye al desarrollo de ventajas competitivas y promueve una cultura de orden y transparencia. Así, el lugar que se asigne a la dimensión de costos dentro de la creación e implementación de la estrategia organizacional redundará tanto en los resultados de las operaciones de corto y largo plazo como en el desarrollo de capacidades e imagen externa. En este contexto, el tema central es entender que la gestión de costos tiene una repercusión estratégica para la organización de un proyecto, como para dejarla únicamente bajo la gestión del personal de finanzas y contabilidad. Aspectos como costos directos e indirectos, método de asignación de gastos, definición de agrupaciones de costos, consolidación de información financiera, reportes a múltiples fuentes, entre paréntesis, internas y externa, cierra, entre otros, son tópicos que necesariamente requieren el involucramiento de la planta directiva de toda organización, a fin de lograr el alineamiento y sinergia entre los aspectos financieros y programáticos. Así, desde una perspectiva estratégica, se aprecia claramente que una apropiada gestión de negocios tiene una marcada influencia en temas de sostenibilidad e impacto organizacional. Esta influencia se evidencia de manera esencial a través de la calidad y oportunidad de la información financiera
disponible para apoyar el diseño de estrategias y la adopción de decisiones. De esta manera, por ejemplo, la adopción y empleo de un buen enfoque para la presupuestación de desembolsos y o una clara estrategia de recuperación de costos favorece la estabilidad financiera tanto en el corto como en el largo plazo. A su vez, aspectos como una creativa metodología de costeo por actividades y un preciso sistema para rastrear costos permiten evidenciar el impacto organizacional, favoreciendo la atracción de mayores recursos. Anexo número 3. Libros auxiliares de depreciación de la contabilidad de Su Suerte S.A. 13. El señor perito se servirá a aclarar la razonabilidad de la adquisición por parte de Su Suerte de 260 equipos según factura 002 que menciona en su dictamen. Se ofertó 242 puntos para la venta de las TICs. El proceso de distribución de las tarjetas inteligentes y recargas, la decisión de localización y dimensión de los puntos de distribución ha de partir de la cobertura del servicio para la que se contrató la empresa Su Suerte. A continuación, se debe proceder a determinar el número de puntos de distribución que ofreció la empresa, que fueron 242, teniendo en cuenta el lugar de su emplazamiento y el tamaño y características de los puntos de distribución y venta. Pero la factura número 002 habla de POS y que son, dos puntos, entre paréntesis, EFT, POS, Sierra, datáfono. Dispositivo electrónico dotado de pantalla, teclado, impresora, lector de banda magnética y medios de transmisión de datos por vía telefónica, Ethernet, GSM o CDMA. Dentro del proyecto y de propiedad o bajo control del operador de recaudo, los datáfonos, gracias al módulo interfase, podrán usarse como terminales de recarga de la tarjeta ciudadana o tarjeta inteligente sin contacto. Los POS son un sistema electrónico ampliamente usado en el comercio. Su función principal es la venta de productos, el inventario y el comportamiento de compra del cliente. Este sistema permite a los titulares mejorar la eficiencia de la gestión y se considera imprescindible en el sector del comercio. Sin embargo, debido a la expansión de las aplicaciones POS. En conclusión, son 242 puntos de distribución y se compraron 260 POS, por la siguiente razón: es que en los puntos de distribución, como en la principal, colocaron en funcionamiento 5 POS y en otros puntos colocaban 2 o 3 POS. Anexo número 4, ficha y OVNI 1500, 155150, OVNI 3730 y V510. 14. El señor perito se servirá a complementar su dictamen indicando el número de puntos para la venta de las TICs ofertado por Su Suerte. El total de los puntos destinados para las ventas de las TICs corresponde a 242 puntos, discriminados así: 2 puntos, 239 digitados, 3 en manuscrito. Esta información la obtuve de la oferta de Su Suerte, página 861 a 865. Concluyendo y analizando concienzudamente el proyecto del TIM, me pregunto constantemente: ¿cómo puede ser en un proyecto de tal magnitud no tener en cuenta algunos riesgos del sector público y cómo en este proyecto no encuentro un análisis de sensibilidad que me demuestre qué podría suceder si se presentaran diferentes escenarios, como el sucedido u otros, como falla del sistema tecnológico, de distribución de tarjetas, disminución del servicio, disminución o aumento de pasajeros, paro de transportadores, eventos especiales, aumento o disminución del precio del combustible y otros. Tal parece que las empresas encargadas de este tema no tuvieron en cuenta los estudios de mercadeo realizados. Sí los hicieron, ya que se habrían podido adelantar las situaciones que se presentaron. Anexo número 5, otros documentos: a la Alianza Estratégica de
Colaboración Empresarial número 002-2007, suscrita entre Infomanizales y Proyectos Inteligentes Colombia UTE. Factura de venta Infotic número A0071, recibos y relación consignaciones a la fiducia BVA y libros auxiliares de los ingresos de las recargas de tarjetas inteligentes. Anexo número 6, fotos de la realización de los inventarios de tarjetas inteligentes y equipos para la realización de la empresa Su Suerte S.A. para la distribución de tarjetas inteligentes. Firma Alexander Alarcón Alzate. Bien, muchas gracias a la doctora Sandra Marcela por la lectura que ha hecho en sustitución del auxiliar de justicia Alexander Alarcón Alzate por las razones de salud que se han expuesto en forma evidente en este tribunal. De la lectura del documento, me parece que se deduce algo muy importante, y es de las ventajas de la oralidad, que es la inmediación, y por eso se corrigieron unas cifras que estaban allí por alguna razón incorrectas. Bien, entonces, escuchado ya y integrado ya a esta audiencia oral el escrito o las razones y las conclusiones de las adiciones, aclaraciones o complementaciones al dictamen inicialmente presentado por el doctor Alexander Alarcón Alzate, la norma nos indica que previamente debemos, o al mismo tiempo que se ha traslado de estas objeciones y de estas adiciones y aclaraciones, se debe fijar los honorarios del perito. Según lo indicado en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, artículo 36 del acuerdo número 1518 del 2002 y artículo 6 del acuerdo número 1852 del 2003, dice que cuando no se trata de avalúos, la tarifa para los honorarios de los peritos será entre 5 y 500 salarios mínimos. El tribunal ha considerado que, dada la complejidad del dictamen y el esfuerzo que ha tenido que hacer el perito y las solicitudes de adiciones y aclaraciones, se fijan los honorarios en 250 salarios mínimos legales diarios vigentes. Entonces, fijado estos honorarios, se da traslado de las adiciones y aclaraciones que han sido sustentadas en esta audiencia de pruebas. Pido la palabra, señor magistrado. Tiene la palabra el doctor Carlos Alberto. Para que precise a cargo de quién corre los honorarios señalados por usted, señor magistrado. Correcto, ya va a llegar a ese punto, que como inicialmente el peritaje decretado por este despacho fue solicitado por el TIN, inicialmente estarían a cargo del TIN, entidad demandada, pero como obra un escrito de objeciones por error grave, que ha llegado a este despacho el 3 de julio del presente, se entiende entonces, de conformidad con el artículo 221, inciso tercero, lo siguiente: antes del vencimiento del traslado del escrito de objeciones, el objetante deberá presentar al despacho correspondiente el comprobante de pago de los honorarios a su cargo hecho directamente al perito o a los títulos de los depósitos judiciales, los cuales se le entregarán al perito sin necesidad de auto que lo ordenen. En caso de inobservancia del pago de los honorarios de los peritos dentro del término anterior, se entenderá desistida la objeción. Entonces, en la integración normativa entre el 221, el 238 y demás normas concordantes, 239 de los honorarios del perito, aunque la prueba fue pedida inicialmente por la entidad demandada como obra un escrito de objeción por error grave, entonces los honorarios
en este momento quedan a cargo de la entidad demandante, en este caso su suerte. Tiene la palabra el doctor Carlos Alberto Arias, representante de la parte demandante. A ver, señor magistrado, le manifiesto mi completa inconformidad con la obligación que pretende usted asignarle a la parte que represento por lo siguiente. Primero, la objeción, pese a que está presentada en razón de la complementación, aclaración y adición que solicitó la parte demandada, todavía no se ha corrido en traslado. Yo tengo todavía oportunidad de adicionarla, complementarla, modificarla o retirarla. Yo todavía, o sea, eso todavía no está como tal. Segundo, es suficientemente claro el inciso tercero del artículo 221 del CEPACA cuando dice lo siguiente: antes del vencimiento del traslado del escrito de objeciones, aquí no estamos dándole traslado al escrito de objeciones todavía, el objetante deberá presentar al despacho correspondiente el comprobante de pago de los honorarios a su cargo. A su cargo. Todavía no se ha corrido traslado al escrito de objeciones. El dictamen fue solicitado por la parte demandada y, habiendo sido solicitado por la parte demandada, los honorarios son a cargo de la parte demandada, no a cargo de la parte demandante. La claridad meridiana con que está redactado el inciso tercero del artículo 221 no le permite, con todo respeto le manifiesto, honorable magistrado, asignarle una carga procesal o económica a la parte que represento. Por eso, con el debido respeto, le solicito que reconsidere la decisión en el sentido de que el valor de los honorarios que se le han fijado al señor perito debe ser a cargo de la parte demandada, ¿ya? Por las razones que le he expresado. Bien, entiendo que ha interpuesto recurso de reposición contra la decisión de este despacho respecto a los honorarios. Sí, pues, o sea, no del valor de los honorarios, sino de la carga que usted le está imponiendo a la parte que represento. Porque bueno, la norma habla exactamente que no puede ser... O sea, que no es respecto de los honorarios, porque respecto de la cuantía de los honorarios es el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil. Correcto. Bien, entonces damos traslado del recurso de reposición formulado por la parte demandante a la entidad demandada. Tiene la palabra. Sí, doctor. ¿Cuánto los...? 250 salarios mínimos diarios vigentes. Eso equivale a... Más o menos. Son 4.912.500. Ok, diarios. Bueno, en relación con el recurso, la parte que represento comparte la postura del tribunal, la interpretación que dio el artículo, y por lo tanto lo que pido es que la mantenga, porque la interpretación que hace la parte demandante pues es distinta y no se ajusta a lo que la norma prevé, para no repetir. Bien, muchas gracias. Si el Ministerio Público desea intervenir en este momento, tiene la palabra el doctor John James. Gracias, señor magistrado. Pues la Procuraduría respetuosamente comparte el análisis que hace el recurrente. Considera que efectivamente esos honorarios deben estar a cargo de la entidad que solicitó la prueba y que obviamente pues vendrá el escrito del traslado. Esa es la lectura que así comprendemos, señor magistrado, y por tanto pues dejamos a su consideración la decisión pertinente, pero creemos que así se ajusta más al ordenamiento jurídico, que efectivamente quien solicitó la prueba pues sea el que debe asumirla, y ya después al final del proceso se mirará el tema de los gastos del proceso. Y el traslado del dictamen pues efectivamente todavía pues está pendiente, y esa prueba pues no está a cargo de la parte que efectivamente solicitó esa prueba. Esa es la posición de la Procuraduría, señor magistrado,
y respetuosamente también le solicito permiso para retirarme porque esta audiencia me coincide con otra que está en la sala principal del tribunal y que ya comenzó. Bien, muchas gracias al doctor Don James, se le agradece su presencia y desde luego pues usted tiene que cumplir también sus funciones con el don de ubicuidad. Bien, una de las dificultades que hay con el nuevo CEPACA y con la regulación que establece en el artículo 220, 221, 222 en la integración normativa con el 238 es que el 238 del Código de Procedimiento Civil en el numeral tercero señala que si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen y además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producida aquella si fueran ordenadas. Eso significa que la objeción no necesariamente se presenta después de las adiciones y aclaraciones, sino que la objeción se puede presentar mucho antes de las adiciones y aclaraciones. En este caso concreto, yo lo señalé, el 3 de julio fue entregado el escrito de objeción por error grave al dictamen que había presentado el TIM. Por esa razón, ese 238 es el que fundamenta al despacho para entender que en este momento en el proceso existe un escrito de objeciones por error grave. En consecuencia, si existe ese escrito de objeciones por error grave, a menos que se vaya a desistir del mismo, porque usted tiene toda la razón, puede desistir, puede incluso no consignar, y si no consigna, el artículo 221 del CEPACA, por presunción legal, dice simplemente que se entiende desistido su objeción por error grave. Por esa razón, en la integración normativa entre el 238 numeral 3 y el 221, inciso tercero, en principio, ya, según la situación procesal de este momento, como usted formuló, como usted ya presentó, y eso está dentro del proceso, claro, no se acordó de traslado, no, él tan pronto, primero le solicito que no me interrumpa mientras estoy haciendo la explicación de los argumentos relacionados con la decisión. ¿Qué es lo que estamos decidiendo en este momento? Hemos decidido fijar los honorarios del perito, esa es una parte de la decisión. Y la otra parte de la decisión es correr el traslado de las adiciones, aclaraciones o complementaciones que fueron solicitados al perito. En ese interregno, antes de las adiciones y aclaraciones, la parte demandante presentó escrito de objeciones por error grave. Eso está en este momento vigente. Por tanto, si está ese escrito dentro del expediente, a menos que usted lo retire en este momento, en principio la carga de pagar los honorarios corresponde a la parte demandante. Si retira o no consigna esos honorarios en el tiempo, en los 3 días siguientes, se entenderá desistido la objeción por error grave. Si cambian las condiciones, y ya usted me lo dirá, entonces obviamente sí da lugar a reconsiderar que entonces la carga, como inicialmente corresponde, sería a quien solicitó la prueba. Entonces, en conclusión, para resolver el recurso de reposición que usted ha formulado, concordando las normas, artículo 221 del CEPACA, con el 238, inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, el despacho considera que en este momento procesal, o sea, hoy, 17 de julio, a las 3:17 de la tarde, en este momento existe un escrito de objeciones por error grave. Por tanto, la carga de pagar los honorarios corresponde a quien presentó ese escrito de objeciones por error grave. En este caso, su suerte S.A. quien es la demandante. Entonces, esta decisión se notifica en estrados. Bien, entonces ya definido el asunto relacionado con los honorarios, se corre traslado a las partes de las adiciones y aclaraciones cuyos razonamientos y conclusiones no presentó personalmente el señor Alexander Alarcón Alzate, pero que en sustitución y dadas sus condiciones de salud lo ha hecho la doctora Sandra Marcela. Ustedes tienen
3 días, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 días para las adiciones y declaraciones en el artículo 238. Perdón, para las objeciones, perdón. Solo en este momento caben objeciones por error grave, se entendería, tienen 3 días para que se mantengan, se corrigen, se aclare la que ya se presentó o si se presentan por parte de la entidad demandada. Como tienen los 3 días y no lo podemos surtir directamente en la audiencia, entonces debemos suspender la audiencia en este momento y fijar nueva fecha para que los sujetos procesales nos indiquen si formulan o no objeciones. Frente a las objeciones por error grave hay un asunto que hay que distinguir. El artículo 220, el inciso final del 220 numeral 3, el último párrafo, nos dice que en las mismas audiencias las partes podrán solicitar adiciones o aclaraciones verbales al dictamen y formular objeciones por error grave, sin perjuicio de lo previsto. Eso da a entender que las objeciones por error grave se pueden presentar y pueden formular en la misma audiencia. Sin embargo, el artículo 221, inciso tercero, dice antes, que era el que tanto leía el doctor Carlos Alberto, dice antes del vencimiento del traslado del escrito de objeciones. Es decir, ahí no hay una concordancia, no hay mayor claridad. Yo creo que para lealtad de las partes y comodidad de todas las partes, si vamos a surtir el traslado de los 3 días, vamos a dar los 3 días que sean suficientes para que las partes presenten por escrito la objeción por error grave, o la parte demandante aclare, corrija o retire o adicione la objeción por error grave en esos 3 días. Surtido todo ese trámite por escrito, atendiendo las voces del inciso tercero del 221, entonces nos reunimos nuevamente. La propuesta es que lo hagamos el próximo martes. Yo saco mi agenda. Sí. El abogado de la parte demandada. Off the record, bueno. Hay 3 días que vencen el lunes 22 para efectos de la formulación por escrito de la objeción por error grave. Como usted lo ha dicho, reposa en el expediente la objeción grave acompañada, según nos lo manifestó, por un dictamen de parte aportado como prueba de esa objeción. Quiero preguntarle, de acuerdo al entendimiento del tribunal, esa objeción nos van a correr el traslado tan pronto se sepa la suerte que hoy correría con motivo de estas aclaraciones, en el sentido si se adiciona esa aclaración o se retira hasta ese momento o desde ya. Y segundo, como hay una objeción por error grave y hay una prueba en caso de mantenerse, creo que resulta pertinente y aplicable la norma que señala que el perito deberá hacerse presente, porque si bien no se puede objetar, sí se puede pedir aclaraciones y complementaciones en una audiencia que aquí se llevará. Entonces, la pregunta es, ¿estamos de acuerdo en esas premisas, en ese entendimiento? ¿El doctor Rubio Alberto quiere intervenir antes? Siga tomando las decisiones, honorable magistrado, y yo acudo posteriormente a los recursos de ley. Correcto. La interpretación que hace el despacho es la siguiente, para que estemos todos, por lo menos, con claridad de cuáles son las reglas de juego que interpretamos en la armonización de el CEPACA con el Código de Procedimiento Civil, que no es fácil. Entiende el despacho que transcurren los 3 días para que presenten las objeciones por error grave, aclare, complemente o retire de acuerdo a la decisión que adopte la parte demandante, o si la parte demandada va a presentar objeciones, y que lo presentamos por escrito. Nos reunimos nuevamente y la propuesta es que nos reunamos el martes, o sea, dentro de 8 días, martes 23, a las 2:30 de la tarde. Necesitamos esa media hora porque
cuando lo fijamos a las 2 de la tarde, el equipo, el que maneja los equipos, necesita siquiera 30 minutos o 15 o 20 minutos para organizar los equipos, entonces no le dejamos almorzar. De ahí que lo fijaríamos a las 2:30 de la tarde. En esa audiencia se da traslado del escrito de objeciones y de objeciones por error grave. Si es posible, en esa misma audiencia se podría recibir la exposición, porque no es una declaración, sino la exposición de las razones y conclusiones del perito, en este caso del documento que obra en este momento, es una prueba anexa a la objeción por error grave, podemos recibirlas en esa audiencia. Pero también ustedes recuerden que hay unos términos de ley. En ese momento de la audiencia se tendrá que definir si se solicita nuevo plazo, de acuerdo a los términos de ley, para el traslado de esa solicitud de adiciones y aclaraciones, si se puede recibir esa exposición por parte del perito. Podría también interpretarse que de acuerdo al artículo 238 y subsiguientes, entonces pasaríamos a un sistema escritural, en donde todo no funcionaría a través de las audiencias, sino que lo haríamos en forma escrita. O sea, se haría traslado de los 3 días y se podría objetar, se da el traslado de los 3 días por escrito, etcétera, etcétera. Sin embargo, considero que para ser leal a los principios, a los objetivos de la teleología de la oralidad, debemos de mantener la oralidad y escuchar y seguir todo el trámite en audiencias y no por fuera de las audiencias. No sé si quedó claro para las partes lo que he planteado del esquema de lo que vamos a ver. No puedo anticiparme lo que va a pasar en la próxima audiencia, solamente digo, damos los 3 días para que se presenten nuevas objeciones por error grave, se adicione, se aclare o se retire. Luego nos reunimos el próximo martes a las 2:30 de la tarde. ¿En qué sala de audiencias, por favor? En la 311, o sea, martes, discúlpeme que le interrumpa, sí. Con todo respeto se lo manifiesto. El próximo martes yo tengo audiencia fuera de la ciudad y no estoy ni martes ni miércoles aquí, o sea que le pediría con todo el respeto que reconsidere esa fecha y sea posterior al 24. Con mucho gusto, el tribunal y particularmente mi despacho está abierto a brindar todas las posibilidades y todas las garantías a los abogados para que no se le cruce con otras audiencias, porque sabemos lo delicado de este proceso y que necesitamos estar presentes todos. Bueno, entonces ya pensaríamos, ya no para dentro de 8 días, sino que tendríamos que aplazarlo para los 8 días siguientes, sí. Porque nosotros lo que pasa es que nosotros los miércoles y los jueves estamos muy ocupados con audiencias ya de juzgamiento, entonces tendríamos que pensar en una fecha posterior. Estamos hablando en julio, habíamos hablado el 23, el 30 de julio, 2:30. ¿Cómo? Ahí, hay audiencia. Perdón, tenemos un problema porque hay audiencia todo el día. Lo otro es ponerlo el lunes por la tarde. Fijar la audiencia el lunes 29 de julio a las 2:30, porque el martes tenemos audiencias. Lunes 29. ¿Estamos de acuerdo? A las 2:30. Bien, entonces en resumen, las decisiones son las siguientes. Escuchadas las adiciones, las aclaraciones o complementaciones del perito y fijados los honorarios del perito, establecido a cargo de quién están los honorarios del perito en este momento procesal, se da traslado de esas adiciones y aclaraciones por el término de 3 días, término dentro del cual las partes podrán objetar por error grave o hacerlas retirar o adicionar las que ya están en este momento en el proceso.
al correr el traslado de estos 3 días, se suspende la audiencia y se cita nueva audiencia para el día 29 de julio del 2013 a las 2:30 de la tarde en la sala de audiencias número 311. Esta decisión se adopta o se notifica en estrados. Bien. ¿Hay alguna...? No, yo frente a la decisión... Bien pueda, doctor. No. Yo quiero preguntar, ¿podemos solicitar copias de la objeción que ya reposa en el expediente con el dictamen que se ha acompañado? Yo entiendo que todo documento que obra en el expediente es de conocimiento de las partes. Entonces, cualquiera puede solicitar copia o puede examinar el expediente sin ningún tipo de... Aquí no hay documentos secretos, y menos en la oralidad. Doctor Carlos Alberto. Pues a ver, esos documentos no tienen ningún misterio como para que uno lo tenga que esconder, pero yo quiero aprovechar el momento, distinguido magistrado, y con todo el respeto, para dejar una constancia en esta diligencia. La parte demandante deja expresa constancia que siente vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso en el trámite que se ha dado a esta audiencia. Por las razones que lo expresé anteriormente, por las cargas que le están imponiendo a la parte demandante y por la forma como se pretende empezar un traslado de una situación de carácter procesal sin que el mismo haya comenzado todavía. De manera que, con el debido respeto, no con el ánimo de polemizar, sino como una protesta respetuosa, pero enérgica, de que se ha violado el debido proceso en este negocio y en especial en esta audiencia, por el trámite que se le dio al peritazgo que solicitó la parte demandada, por la amplitud, laxitud que se dio para el análisis de las respuestas y la formulación de las mismas y la autorización que hizo el magistrado de las preguntas que formuló el apoderado de la parte demandada. En simples y sencillas palabras debo decir que se extralimitaron los poderes y las potestades que tiene el honorable magistrado al permitirle al perito y al apoderado de la parte demandada, en particular a él, porque fue quien dio pie a que se hicieran los cuestionamientos. Perdón, doctor. Perdóneme, doctor, yo termino. Yo termino. Una cosa es que deje constancia, otra cosa es que presente alegatos de conclusión. No, es que yo no estoy presentando alegatos de conclusión. Perdón. Listo, entonces... No, señor. Veamos, ya dejó constancia de eso, pero yo no voy a permitir que usted aquí presente alegatos de conclusión. Si usted va a objetar por error grave del dictamen, bienvenido, ya lo hizo por escrito y lo continuará y tendrá todas las garantías para que ese trámite de la objeción se haga. Pero, también con todo respeto, se deja la constancia que usted ha querido plantear, va a quedar en el acta. Vamos a ver cómo la logramos sintetizar. Si usted quiere puede llegar hasta aquí, pero lo que corresponde a la constancia, porque la parte ya de alegatos, de cuál es o no, si tiene o no razón el perito, es otro asunto muy distinto que se debate finalmente es con los alegatos y en la sentencia finalmente, o en segunda instancia si es del caso. Bien, entonces queda claro que usted deja la constancia. Yo no comparto la constancia, pero la respeto y la dejamos en el acta. Entonces yo le rogaría a usted que, para que efectos de que quede clara la constancia, entonces usted nos ayude a que precise ahí, porque mi equipo pues está tratando de recoger las ideas principales. Entonces, sin salirse del texto inicial de lo que está grabado ya en video y en audio, planteemos allí la constancia. Bien, entonces, no siendo otro el objeto de la audiencia, se da por terminada la misma y se le recuerda a las partes que
está convocada para el próximo, ya se me perdió, lunes 29 a las 2:30 de la tarde, ¿correcto? Entonces vamos, les ruego que esperen un momentico para firmar el acta correspondiente. Al doctor Carlos Alberto, que por favor la parte